Perdona, conecta el micrófono. Perdón. Buenas noches. Gracias por haber venido a la exposición de mi proyecto. El estudio que me había propuesto realizar aquí, gracias a la beca que me concedió la Fundación, iba a tratar en un principio sobre los pájaros azules. Pues Pájaros Azules cuenta el éxodo de dos mujeres que huyen de la guerra y dejan atrás su vida, y creo que cuenta un poco pues lo terrible que es verse en esa situación, en una situación de conflicto en la que tienes que abandonar todo para ir al encuentro de algo que no sabes lo que es, y es totalmente incierto, ¿no? Bueno, como ya sabrán, Estados Unidos y algunos aliados suyos invadieron Afganistán en octubre de 2001. Este hecho ocurrió apenas un mes después de los atentados del 11S y de que Estados Unidos acusara al régimen talibán afgano de ocultar a Bin Laden y Al-Qaeda. Estas son las palabras que fueron grabadas y que ahora procederé a contarles. He puesto en la boca de la niña un poco del agua de la cruz. Al instante ha comenzado a absorber. La vida es tozuda y no se rinde ante nada. Hicimos este proyecto, nació en la Alquería de los Artistas como un proyecto también multidisciplinar. Entonces, pues bueno, hemos incluido artistas plásticos, por ejemplo Ana Sánchez, que es de la sala, que ha hecho los voladores, esto que está ahí detrás tan chulo. Y bueno, también hay un artista que ha hecho los dibujos que no se ven durante la conferencia, pero que sí que se pueden ver si escribís al email que os damos durante la exposición, entonces os los mandamos. Lo que intentamos transmitir es eso, lo terrible de una guerra, lo que es la valentía de en un momento de conflicto no dejarte vencer y decidir salir adelante, aunque te vayas a encontrar la muerte. Tanto él como yo durante el breve tiempo que compartimos, soñábamos que los pájaros azules jamás se extinguirían y continuarían velando en todos los rincones del planeta.